Yo comparo los casos de corrupción de Venezuela con el resto de lo que pasa en los 110 capítulos que te conté que somos aliados en Transparencia Internacional. Nada, no se compara con nada, con nada. La gente se queda loca. Mis compañeros de América Latina, pues, para no decir de Europa, porque ahí sí no es, pero de América Latina o de África, con los que tenemos muchísima relación. Entonces llegan con casos grandísimos, 10 millones de dólares. No, chico. Bueno, es que eso es mucha plata. Lo que pasa es que el chavismo se fue de palo. O sea, Tenemos con nosotros una invitada muy especial. Si ustedes no saben quién es, ella es Mercedes, es de Freitas, así, de Freitas. Sí, sí, mi papá era Joao de Freitas. Directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. casi nada. Casi. Transparencia en Venezuela. Imagínate tú, kilómetros. Son dos palabras que generalmente no se usan juntas. Amiga, danos una pequeña introducción de qué es Transparencia Venezuela. ¿Quién es usted? ¿Qué papel juega tan importante en esta organización? Porque mi público es bastante joven y capaz muchos no sepan qué es Transparencia Venezuela. No, chévere, claro que sí. Mira, Transparencia Venezuela es parte de la red global de Transparencia Internacional. Somos una red de 110 capítulos, siempre uno más, uno menos. Y el objetivo de esta red es luchar contra la corrupción, humildemente. En Venezuela, yo soy la fundadora y soy la directora ejecutiva. Tenemos 22 años ya trabajando en Venezuela contra la corrupción, con poco éxito, hay que decirlo, porque al revés de lo que quisiéramos, la cosa pues aumenta todos los días, ¿no? Pero la idea es, al principio, el objetivo principal es vigilar a los que son responsables de la corrupción, que es el Estado, porque la corrupción es el robo de lo público para fines personales, o sea, robar el dinero que es de todos para que se queden en los bolsillos de unos pocos que tienen acceso al poder. Porque los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, pues no sabemos dónde se maneja el dinero, tomar las decisiones de lo público, hacer los contratos con los privados. Los que deciden eso y los que tendrían que proteger lo público es el Estado venezolano. Y en Venezuela en particular, el Ejecutivo, que maneja el 99,9% del presupuesto de la nación. Entonces, bueno, habría que hacer, es un trabajo gigantesco lo que tenemos por delante. A mí siempre me dicen que yo escogí este trabajo para tener trabajo para siempre, pero la verdad es que en Venezuela, habría que hacer unos cambios institucionales gigantescos y legales para tener todos esos procesos de separar quién decide del que vigila. Es el árbitro del jugador, pues. Yo creo que la figura más clara siempre para todos es quién es el árbitro, y el árbitro independiente se entiende que hay que tenerlo siempre como un árbitro independiente, ¿no? Y eso no lo tenemos en Venezuela. Entonces, como es muy difícil proponer cambios y que el árbitro sea independiente desde hace tantos años en Venezuela, nuestro trabajo se ha dirigido más a ver quiénes son los responsables de cada uno de esos casos de corrupción, señalarlos, perseguirlos en el mundo. Qué trabajo tan titánico dentro. Bueno, tengo entendido que por la página que dice ahora, hay como una etiqueta que dice en el exilio. Ustedes estaban operando en Venezuela, ¿no? Sí, tuvimos que salir porque después de las elecciones, que tú bien sabes, la persecución es tan brutal. La verdad es que creo que es inútil estar preso si uno lo que quiere es seguir trabajando. Pues si te anulan, entonces ellos ganan. Entonces la idea era que para seguir trabajando tuvimos que cerrar la operación en Venezuela. ¿Te imaginas lo doloroso de todo punto de vista, de dejar tu país, dejar a tus compañeros, dejar de trabajar con gente con que teníamos a trabajo hace 18 años, 15 años, 12 años, ¿no? Del equipo maravilloso. Pero bueno, hacer tienda afuera para poder seguir trabajando. Bueno, pues nosotros tenemos ese compromiso, pues. Wow. Merchi, ustedes mientras están en Venezuela y ahora que salieron, estuvieron todo el tiempo documentando
todos los casos de corrupción que ha venido haciendo el chavismo, digamos, hasta la fecha, ¿no? Al menos a lo que ustedes han podido tener algún tipo de acceso. ¿Cuánta plata se ha robado esta gente desde que llegaron al poder? Mira, yo comparo los casos de corrupción de Venezuela con el resto de lo que pasa en los 110 capítulos que te conté que somos aliados en Transparencia Internacional. Nada, no se compara con nada, con nada. La gente se queda loca. Mis compañeros de América Latina, para no decir de Europa, porque ahí sí no es, pero de América Latina o de África, con los que tenemos muchísima relación. Entonces llegan con casos grandísimos, 10 millones de dólares. No, chico. Bueno, es que eso es mucha plata. Lo que pasa es que el chavismo se fue de palo. O sea, Me imagino tú en esas reuniones con tus carpetas. Estos están en las ligas menores. Mira, yo le contaba a Jesús, ¿sabe? Nosotros ya hemos identificado, porque los casos en Venezuela, los casos que se abren nunca circulan, pues eso no llegan a juicio nunca. Y nunca por ahora. Por ahora. Estamos hablando de estos años, pues. Pero nosotros afuera hacemos seguimiento y hemos identificado hasta hoy 178 casos que se están investigando en 30 países. O sea, no es la prensa, no es otra organización, no es Transparencia Venezuela que dice, ay, mira este caso. No, son los sistemas de justicia, las policías de investigación, las fiscalías, los tribunales. Tienen 178 casos abiertos solo de corrupción venezolana. Eso es brutal, eso no pasa en el resto del mundo. Y mira, y tenemos acceso solo al 60% de los expedientes. Porque bueno, los expedientes judiciales pues están disponibles en casi ningún país, ¿no? Pero bueno, con el trabajo hemos tenido acceso como al 60% de los casos. Y eso solo el 60% suman 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares. Eso sí no sé cuánto es. Yo no me lo puedo imaginar. Yo solamente lo puedo comparar como con el presupuesto del país. Este año el presupuesto de Venezuela no llega a 9 millones de dólares. Imagínate. Y los casos, solamente ese pedacito, o sea, la punta del iceberg llega a 70.000 millones de dólares. Hay casos en España, por ejemplo, que son de 4.800 millones de dólares. Hay más de 40 casos que son más de 1.000 millones de dólares. O sea, es brutal, una cosa extraordinaria. Cuando uno entiende ese nivel de robo, es que te das cuenta por qué estamos como estamos, porque no hay luz, porque no hay agua, porque la salud no sirve para nada, porque la gente se muere en los hospitales, porque tenemos tantos niños con malnutrición. Solamente entendí. Locura, amiga. O sea, me está diciendo que en estos casos que están fuera del país, que son 170, juntos suman más de 70.000 millones de dólares, sin meter los casos que tienes tú por lo menos, o Transparencia Venezuela dentro del país, que sumaría más. Claro, imagínate, si sumamos Odebrecht, si sumamos... TVSA Cripto. Qué locura. TVSA Cripto, exacto. Bueno, pero lo que se han rumbeado. Pero los 23.000 que se han robado. ¿Tú piensas que plata que se han robado y no la han metido en cuentas afuera o no se han comprado mansiones, se la han rumbeado? Así es. Y en el caso de Tarek, ¿ustedes participaron allí abiertamente o eso fue el mismo de los 23.000 millones? Bueno, nuestra cuenta nos daba 16.960, que ya es suficiente, ¿no? Bueno. Mira, hicimos una investigación, por eso nos da esa cifra, y ese caso es interesante, además que está vigente, porque ese caso, esos reales se los robaron o los perdieron, bueno, yo creo que ahí están todos los crímenes habidos y por haber, porque ellos con la desesperación de sacar real, necesitaban dinero, el Estado necesitaba dinero, y necesitaban dinero para que entre en las arcas del país, pero también a sus bolsillos para mantener esa red de gente que los mantiene en el poder, ¿no? Empezaron a sacar barcos como sea, porque estaba sancionado, ¿te acuerdas? Que estaban sancionados, el petróleo está sancionado todavía. Entonces empezaron a sacar barcos sin control. Entonces, sin contratos, cualquiera que le quisiera sacar un barco de petróleo, se lo daban. Ahora, ¿cómo cobran? ¿Cómo cobran si en Venezuela las finanzas públicas, pues está sancionado el bolívar, está sancionado? ¿Cómo hacen para mandar el dinero a Venezuela?
Si tú sabes, bueno, cualquier venezolano sabe que no puede cambiar bolívares, que no puede mandar una transferencia a su papá que si tiene bolívares, ¿verdad? Eso está prohibido porque en Venezuela está todo controlado. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacían para cobrar? Cualquier cobro en dólares pasa por el control del Tesoro de Estados Unidos y eso se lo agarran. Entonces, inventando maneras de cobrar, es que dejaron de cobrar. Entre criptos que se las robaron, entre cuentas a las que llegaba ese dinero que no se sabe de quién son. Entonces, el problema es que cuando tú estás sacando barriles de petróleo con desorden, sin contrato, sin control, sin rendición de cuentas, bueno, ahí se pierde el dinero y se perdió tanto que bueno, eso le costó el poder a una pata importante del chavismo, porque Tarek El Aissami tenía control, era la cuarta pata, ¿no? Más importante. Y ese, por cierto, todo ese control económico que tenía Tarek El Aissami, al parecer pasó a los hermanos Rodríguez, sobre todo a Delcy, ¿no? Que se quedó con el ministerio, con la vicepresidencia, con todo. Este abanico de corrupción, sabemos que está en el PDVSA, está en las empresas básicas, pero ¿qué serían los casos más absurdos que usted diga, wow, hasta en este tipo de rubros hemos encontrado casos de corrupción a nivel del Estado? Bueno, los más dolorosos para mí son los de salud y los que tienen que ver con la atención a los niños, ¿sabes? Pero es que hay de todo. A ver, en fútbol ahorita que estamos allí con o sea, también en la federación. Punto. En el fútbol, en el béisbol, en el básquet, en todo. En todos los deportes. Porque es que no solamente hay corrupción de que se roban el dinero directamente, sino que se aprovechan para hacer negocios con privilegios. ¿Sabes? Y eso, y en el mundo, no solamente en Venezuela, ¿no? En el mundo, si no vean échense una historia de FIFA por ahí para que vean. En el mundo los deportes sirven para lavar dinero. Porque cuando uno ve el tema de la corrupción hay como 3 fases, ¿no? Primero, se roban los reales. Después lo tienen que lavar para poderlo disfrutar, tienen que legalizarlo, pues, ¿no? Entonces eso es lavar, legitimar el dinero, blanquear el dinero. De las 3 maneras se dice. Y después lo disfrutan. Entonces, para lavar el dinero, los venezolanos, estos venezolanos corruptos han comprado bancos. El Banco Peravia se lo inventaron en República Dominicana, lavaron y cerraron el banco. O el Credit Suisse, que compraron acciones de ese banco y también lo tuvieron que cerrar. Justicia Internacional cerró el banco. Pero bueno, en el fútbol, imagínate, tienen la Federación de Centros, está dirigida por un señor que es mano derecha de Delcy Rodríguez, es además dueño del, ¿cómo se llama? El equipo de fútbol de Lara, el dueño del equipo de fútbol de Táchira, el Deportivo Táchira, que es uno de los grandes equipos de Venezuela, ¿no? Es un señor que se llama Silva Cardona, que es mano derecha, bueno, que es del grupo de Diosdado Cabello y del hermano de Diosdado. Personas que, bueno, este señor trabajaba en el CENIAT, y de pasar de trabajar, de tener un empleo en el CENIAT, ¿cuánto puede ganar un funcionario del CENIAT? Bueno, ya él ya no lo es porque ahora es dueño de ese Deportivo Táchira, de empresas de energía, de empresas petroleras, de empresas con contratos con PDVSA, o sea, una diversificación que tú dices, wow, pero qué exitosos estos empresarios, ¿no? Wow. Y amiga, sí, es que yo creo que Venezuela va a ir al Mundial. Yo creo bueno. que Venezuela va a ir al Mundial a pesar de la federación. Porque la gente dice, no, a pesar del Bocha, que el Bocha no sirve, el entrenador y tal. Es que yo creo que esto es algo transversal, digamos. Cuando la corrupción es tan grave que absolutamente todo está cochino, bueno, empezando por el presidente. Empezando por el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, mano derecha de Delcy Rodríguez, sancionado en distintos países, se ha dedicado, tiene una cantidad de empresas que le trabajan directamente al chavismo.
Cuando eso está tan mal, es un milagro lo que va a hacer Venezuela, que es clasificarse al Mundial. Amén, que así va a ser. Ojalá. Ahora, amiga, ¿cómo con este tipo de información y de expedientes abiertos y de investigación, cómo fue posible que ustedes duraran tanto tiempo en el país y que salieran por causa de las elecciones? O sea, ¿cómo? Bueno, sí, todo el mundo me decía eso. Todo el mundo me decía eso, pero yo creo que porque, no, bueno, no sé por qué, la verdad, no sé, no puedo decirte por qué, pero yo me imagino que nosotros desde siempre nos dedicamos como a levantar información y a presentar información que podamos verificar, ¿ves? Nosotros no queríamos ser amarillistas, sino presentar datos, datos, datos. Entonces nosotros, ante la falta de información, Venezuela, por supuesto, hay siempre falta de acceso a la información en todas partes, sí, está bien, pero es que en Venezuela no hay nada. En Venezuela las leyes son secretas. La ley de presupuesto no se publica desde 2015. Entonces, ¿cómo es eso de que hasta las leyes son secretas, pues? En Venezuela el gasto público, una cosa que hasta la ley dice que hay que publicarla trimestralmente y todo, no se publica desde 2010. O sea, entonces si no hay acceso a la información, si tú todo lo haces a oscuras, por supuesto que ahí te aprovechas porque no hay quien te vigile, no hay quien te sancione. Y además tienes control del árbitro, entonces imagínate, estamos listos. Ahora, nosotros empezamos a producir datos. Como no había datos públicos, nosotros empezamos a generar base de datos. Y por eso nosotros podemos tener tanta información, porque tenemos registrado hace poco gente desde que tenía el primer cargo, de para dónde pasó, quién lo nombró, cómo es que compró esta empresa. Y después estos casos internacionales dan muchos datos. No sé si has visto nuestra página corruptómetro.org. Corruptómetro. Sí, esa página, Vamos a verla. hemos tenido problemas con esa página, bueno, porque hay momentos que tratan de hablar. ¿No salgo yo ahí por casualidad? No, espero que no. No, caramba. No, bueno. Entonces, en Corruptómetro está en la lista de los casos. Están los casos que se debían haber abierto en Venezuela o que alguna vez alguien, entre ellos Tarek William, dice, acabamos de abrir este caso y después no pasa nada, pero bueno, nosotros los tenemos registrados ahí. Y ahí vas a ver nombres de personas, de relacionados, de responsables, de los casos. Aquí estoy viendo, Mercedes, aquí la página corruptómetro.org. Veo que tienes bienes identificados, kilómetros. No sé, lo tienes abierto ahí. Bájate un poquito, mira. Yates. Exacto. Carros de lujo. Más abajo, baja para que la gente lo vea. Esos son los países en los que tienen casos abiertos. Baja más para que tú veas. Mira eso. Bienes identificados. Yates, vehículos, relojes. Otros me imagino que hay aviones y demás. Oro, casas, mansiones. Caballo. Efectivo, cuenta bancaria. Caballo. Por supuesto, Caballo. Por eso es que cuando la fiscal Bondi salió diciendo que habían confiscado 700 millones, nosotros salimos diciendo no, 700 millones no, 4.000 millones. Porque eso ya nosotros lo teníamos identificado, leyendo los expedientes, ¿sabes? Nosotros ahí vamos viendo. Esos caballos, por ejemplo, la mayoría de esos caballos son de Alejandro Andrade. Bueno, eso es un caso chévere para contarles, por ejemplo. Alejandro Andrade, un señor que era amigo del presidente Chávez, decía que era el guardaespaldas. Entiendo que era un poco más que guardaespaldas, pero bueno, era guardaespaldas. Y de repente de guardaespaldas, Chávez jugando chapitas. ¿Tú sabes lo que es chapitas, kilómetros? Sí, yo jugué. Ah, ok. Es que pensé Claro, vale. que era un nombre viejo, pues, que era un nombre de mi época. Bueno, pero jugando chapita, le sacó un ojo. Entonces lo dejó sin un ojo. Y entonces Chávez, para pedirle perdón, lo nombró jefe de la Oficina Nacional del Tesoro. ¿Qué tal los que manejan los reales del país? El famoso tuerto Andrade, ¿eh? Exactamente. Entonces el hombre se fue para Florida con unos realitos que se hizo, el pobre hombre con su trabajo duro, y compró un aras de caballos. En el caso de el esfuerzo de un tesorero de la nación.
Eh, y entonces Estados Unidos, por supuesto, lo investigó, lo sancionó, lo metió preso y le confiscó 1.000 millones, 1.000 millones. Oye, pero es Casi que nada, ¿no? todos los 1% montos, amiga, que habla son montos exorbitantes. O sea, a mí se me pierden $20 y bueno, señor. ¿Y ahora? Exacto. Mira, kilómetros, Como estoy tú le viendo aquí pasas 20 la parte dólares de a tu mamá, relojes. Estoy viendo aquí la le parte de pasas relojes. 20 dólares a tu mamá y el banco te pregunta de dónde sacaste esos reales y por qué se los estás mandando y de, ¿verdad? No, y le digo, Estos tipos, mamá, pendiente con esos reales. No te hablando mucho que le mandé eso. Dime, Jesús. Mira los relojes del Tuerto Andrade que tienes aquí en la página. Pero es que, Estoy viendo aquí pero es 6 que, relojes del tipo. Entre los 6 relojes, $1,500,000 en 6 relojes. ve la broma, ve. Monto comprometido. Esto es lo que más me llama la atención. En 253 casos que están manejando. ¿Y cuánto es este monto, amiga? Yo no sé leer ese monto. ese monto es que está muy pequeño para mí, pero ahí lo que dice son 600. No, 64 64.615 mil. millones y pico de dólares. Wow. Kilómetros, eso solamente en casos que ya tienen algún procedimiento judicial abierto. O sea, casos que están enfrentando la Una justicia. parte de los que tienen abiertos, sí, porque hay Exacto. otros que no sabemos. Por ejemplo, ahora yo estuve en Panamá, ¿no? Y me reuní con los fiscales de Panamá, de los fiscales de contra la corrupción y contra el crimen organizado. Y yo les pregunto, porque claro, yo quiero información. Entonces, ¿y ustedes tienen casos aquí de Venezuela? Uf, sí, tenemos varios, pero no me dicen cuáles. Entonces, como cuando te digo que tenemos identificados 178, es, bueno, los que hemos tenido acceso, pero hay un poco de casos que seguramente están abiertos, de los cuales nosotros no tenemos información. Claro, estos son de lo que tienen pruebas, de lo que tienen información, digamos. Sí, de los que por alguna razón o porque se cerraron o porque hubo una filtración y entonces publicaron el expediente, o en Estados Unidos que sí publica la información. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 68 personas condenadas. Más de 60 se declararon culpables. Hay 41 que están fugitivos. Esta es la página para que vayan a verla. Ahora, no tienen, esto está también en Instagram, en TikTok. Sí, sí, a ver, en Instagram, bueno, que nos busquen por Transparencia Venezuela. Esta que la sigan aquí a esta, ¿no? A esta página. Y en X, que yo sé que a lo mejor los jóvenes no ven tanto X, somos No Más Guiso. En Instagram creo que también somos No Más Guiso. Sí, eso te iba a preguntar. Yo veo muchas veces datos de una cuenta que es No Más Guiso, que saca fuentes de países, de fiscalías, etcétera. Eso es de ustedes, eso es de transparencia, ¿no? Sí, sí, esa es la cuenta. Amiga, me sorprende que salieron fue por el tema electoral, publicando esto libremente por el país hasta las elecciones. Ahora, este tipo de casos, ¿a dónde se llevan? O sea, ustedes investigan, hacen Generalmente, eso se entregaría a la Contraloría, ¿no? De cualquier país. No, la Contraloría de Venezuela, por ejemplo, de los países, averigua e investiga es a los funcionarios de cada país, de su Ok. país. Entonces no investiga a los funcionarios venezolanos, pero sí las fiscalías. Y las fiscalías de otros países investigan la corrupción venezolana si tiene que ver con su país. Entonces, si tiene, por ejemplo, la corrupción venezolana afuera se convierte en el crimen de lavado de dinero. Ok. O porque pagaron sobornos, ¿no? Por ejemplo, en México hay un caso que nos cuesta mucho tener información en México, y son muy caletas con la información realmente, y es realmente terrible, porque uno de los casos que más nos interesa, de hecho nosotros llevamos la denuncia, es sobre el caso CLAP. Un caso que abrió la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera de México y la Contraloría de México contra 22 empresas. Nosotros esa investigación la tenemos en la página web, pero a veces es difícil encontrar cosas en nuestra página. Pero se las puedo pasar si me acuerdo luego. Entonces, identificaron a esas 22 empresas que estaban vendiendo productos para los CLAP
con sobreprecios de 300 y 400% y de mala calidad. Yo no sé si ustedes recuerdan una... Pudreval. ¿No te acuerdas de Pudreval? Pudreval es antes. Esto es un informe que hizo la Universidad Central con Armando Info, donde publicó que la leche que estaba llegando de México estaba mala, estaba podrida, una leche de mala calidad, los niños se estaban enfermando. Bueno, todo eso se abrió, se denunció, le pusieron una multa de 2.000 millones a las empresas en México, pero después no supimos nada. Y entonces nosotros metimos la denuncia completa y bueno, ahí estábamos esperando a ver si en México hace algo con esa denuncia. Pero el Pudreval eran 160.000 toneladas de comida podrida que aparecieron en 2009 en los puertos, principalmente en Puerto Cabello. Brutal. ¿Por qué pasaba eso? Ese es otro caso de corrupción. PDVSA es la mamá de la corrupción y el control de cambio es su primo, hermano, o su papá. Entonces, ¿qué pasaba? Que los empresarios obtenían esas licencias para importar, la licencia para poder pagar las importaciones con dólares, porque no había manera de comprar dólares si no te daban esa licencia. Y entonces con esa licencia tú podías importar 100.000, 200.000, $1.000.000 en comida o en productos de primera necesidad, de salud o de cualquier otra cosa. Pero en vez de sacarla de puerto, como ellos cobraban cuando la mercancía llegaba al puerto, ya el gobierno, al puerto venezolano, el gobierno le pasaba los reales, le pasaba los dólares, ¿no? A dólar preferencial. Entonces, con eso era la ganancia. Entonces no sacaban la mercancía, porque sacar la mercancía era vender, pagar a los vendedores, distribuir, cobrar. Eso era un trabajo. Y el país necesitando la comida. Así es. Mira, Kilómetro, es que eran tan depravados que yo me acuerdo, Mercedes, cuando explotó el tema de Pudreval y luego todo lo que pasó con la distribución de los clubs. Lo primero eran los incentivos, evidentemente, lo que dice Mercedes. Si tú haciendo un negocio honestamente, honradamente, haciendo todo lo que tienes que hacer para que funcione bien, esa gente se ganaría el 20-30%, pero simplemente con el negocio bancario, es decir, ser amigo del chavista de turno, sobornarlo y que te den los dólares a tasa preferencial, ya nada más con colocarlos en el mercado, ellos les estaban ganando a esos dólares a lo mejor un 400%, es decir, no era negocio el tema de la comida. Pero es que no solo se robaban los dólares, sino que lo que compraban en comida también la compraban ya vencida o a punto de vencerse para que les saliera mucho más barata. Si cuando explotó todo el tema con las empresas mexicanas que dice Mercedes, yo me acuerdo cuando los tipos testificaron y después eso en efecto lo archivaron, ellos decían no, que cuando los venezolanos vinieron a solicitarnos que fuésemos proveedores de ellos, nos pedían que les diéramos productos malos, de mala calidad. Leche ligada, harina ligada, mezclada, tal. ¿Para qué? Pero que se la vendiéramos a precio completo para robarse esos reales. Bueno, y así fueron haciendo con todo. Y los casos con Argentina, por ejemplo, perdón que te interrumpí. Sí. Pero los casos con Argentina, hay como 18 casos que nosotros estamos haciendo seguimiento en Argentina. Casi todos tienen que ver con un fideicomiso que crearon entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner, ¿no? En donde Venezuela necesitaba productos, ustedes se acuerdan, necesitábamos todo, porque no había nada, ¿no? Entonces, el gobierno de Venezuela ponía los reales o pagaba con full oil, que le dicen en Argentina, le dicen full oil, petróleo, gasolina, vaina. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces los argentinos vendían con sobreprecio a Venezuela, que se supone que eran para vender productos argentinos, pero algunos de esos productos ni siquiera eran argentinos. Las empresas argentinas, como la de Levi, es un caso que está abierto, que nosotros le hacemos seguimiento, o los ascensores Selva, que ya van a ver lo importante de los ascensores. Estos tipos, Levi, la empresa esta de Levi, iba a China, ni siquiera iba, llamaba a China, compraba la cosa por internet, se la mandaba a Venezuela, ni siquiera pasaban por Argentina, y entonces cobraba. O sea, hacía el negocio de comercializar China para venderla a Venezuela con 300 y 400% de sobreprecio, y cuando fueron a declarar, que el juez les pregunta, bueno, explíqueme esto, ¿sabes lo que le dijo el tipo? Bueno, pero es que eso lo hacía todo el mundo le cobraba con sobreprecio a Venezuela porque había problemas para cobrar. Entonces, como era mala paga,
le cobraban con sobreprecio. Entonces, Imagínate. los ascensores, por ejemplo, nosotros tenemos identificado que los ascensores que no sabemos si llegaron, no sabemos a dónde llegaron, no sabemos a cuánto los pagaron, pero sabemos que no los instalaron y eran ascensores para los hospitales. Y en algún momento nosotros sacamos el reporte de un señor que murió porque no había ascensor para subir al piso 8 que estaba el quirófano. O sea, estamos hablando que la corrupción mata, pana. O sea, toda la desgracia que estamos viviendo, o sea, lo tengo documentado. Es causa de la corrupción, de esa avaricia, de esos tipos descomunal. Entonces, bueno, espérate. En Corpoelec, tienen casos de Corpoelec que la gente padece hoy en día sobre ese tema de la luz. Total, mira, ahí en el momento en que el presidente Chávez en 2009, ¿cuántos años tenías tú? Tú eres muy jovencito, ¿verdad? Cuando en el 2009 tenía 12 años. Ok. En el 2009, el presidente Chávez declaró emergencia eléctrica porque ya la estábamos pasando mal. Esa emergencia eléctrica implicaba que se trabajaba hasta las 1 de la tarde. Y era tan así que si tú estabas trabajando en la oficina, el edificio, para cumplir que no le pusieran una multa, pagaban las luces del edificio. O sea, se trabajaba hasta la 1, no había electricidad, era un peo. Entonces, el gobierno aprobó 43 contratos. Gigantescos todos esos contratos. Entre ellos los de Derwit, que Jesús se debe acordar perfectamente de los boliches. Ese es uno muy famoso, ¿no? De una gente que no ejecutó, se llevó la plata, creo que invirtió en empresas en España también. Exacto. Y compraban que barcazas, nunca las instalaron, y si las instalaron se murieron, eso nunca nos dio electricidad. Tocoma, que nunca lo terminaron. Una empresa, eso era un contrato entre Odebrecht y una empresa argentina que se llama INSA. Nunca terminaron Tocoma, que iba a ser, no creo que tan grande, pero importante, tan importante como Guri. O sea, si tuviéramos Guri trabajando bien, con todas, esa es otra cosa argentina. Nos faltan todos los mecanismos que hacen falta para que en Guri trabajen todo el sistema y no está trabajando 10% como hasta ahora, ¿no? Entonces, allí se robaron en nuestras cuentas de un informe que preparó un experto en el sector eléctrico, comparando nuestros contratos con los contratos, con los precios de contratos similares en estos sistemas de aseguramiento de contratos. La diferencia eran 23.000 millones de dólares en sobreprecios. Pero no los instalaron, porque... Claro, es mucho más que eso, 23.000 millones de dólares en sobreprecio. En sobreprecio, pero además no terminaron... Pero no hicieron las obras. Y nosotros tenemos el reporte, por ejemplo, de Odebrecht, que tenía varios en el sector eléctrico. Y el reporte, pues nos filtran información. Entonces decía, ejecución física, 5%, 10%, o sea, la obra 10% hecha. Ejecución financiera, es decir, pagos. 90%, 100%. O sea, pagaban, cobraban su sobreprecio, se metía su soborno, los tienen los reales en todos los bancos. No era que ni siquiera, oye, se robaron los reales, pero hicieron el trabajo, por lo menos. No hacían ni el trabajo, se robaban. Exacto, eso es lo que yo les digo. Pero las sanciones. Sí. Amiga, pero recuerda que son las sanciones. Sí. Qué locura. Mercedes, yo vi también uno que me gustó mucho de uno de los informes que sacaron ustedes, que fue el de Misión Vivienda. Ah, De hecho, yo grabé un capítulo solo del tema Misión Vivienda que a la gente le gustó mucho porque bueno, ustedes desmenuzaban bien cómo era todo el aparato de corrupción de esta gente con el tema de Misión Vivienda, que además es algo delicado. O sea, estamos hablando de puros sectores delicados. La luz, o sea, el sistema eléctrico, la comida, la salud, la educación, imagínate tú, la vivienda, ¿no? El negocio que hicieron con el tema de Misión Vivienda. Bueno, fue tanto dinero, a ver, no me acuerdo muy bien, porque eso fue hace tiempo, pero eran como 68.000 millones de dólares, una vaina gigantesca, que yo recuerdo que cuando murió Chávez, Giordani, que era uno de sus ministros estrella, De planificación. ajá, sacó una carta que debe estar en internet. La carta Yo la de leí. Giordani. Ah, tú la leíste, ¿viste? Ahí dijo
que Chávez quebró al país con la Misión Vivienda para ganar las elecciones. Y esas viviendas, sí es verdad que uno ve mucho edificio de Misión Vivienda por todo el país, pero el gobierno decía que que construyeron, no sé, 3 millones de viviendas. 5 dicen. 5 millones dicen. Bueno, a nosotros no nos daba ni 1 millón, o sea, a nosotros nos daba, no sé, no me acuerdo ahora, pero eran muchas menos. 300.000 se dice. El número real es 300, 250. No, pero es que imagínate, kilómetros, 5 millones de viviendas. Todos viviéramos. A cifra oficial por familia, eso da una vivienda por familia dentro de Venezuela. Claro, todos Es decir, tuviesen todas una las familias de Venezuela tendrían al menos una casa de Misión Vivienda. O sea, estos tipos. No, y que la Misión Vivienda fue fundada en el 2011, tengo entendido, ¿no? Sí, un poco antes. Lo 2010, que pasa es que en el 2011. 2011 fue que se disparó. Bueno, yo Porque hice un era cálculo campaña. una vez de que si desde el primer día que se fundó, 2010, hasta el 2023, tendrían que estar haciendo 1.000 casas al día. No, no más de. Exacto. Sí. Inaugurando Exacto. casas cada 40 segundos los tipos. No, y además que todos esos edificios, muchos de ellos resolvieron el problema a algunas personas, Sí, está bien. Pero ¿a qué costo? Pero la mayoría no, la mayoría son viviendas de muy mala calidad, sin ningún... Y con sobreprecio comparado con otros países de la región que tienen programas de vivienda similares a ese. Pero además no les daban la propiedad, ¿sabes? No es que la gente tenía su documento y lo podía vender, o, ¿sabes? No era parte de su patrimonio, no pasaba a ser parte del patrimonio. No, ¿y a qué costo a nivel de Estado? Pues si tú misma lo dices que quebraron a Venezuela con esas políticas que no solamente se robaban los recursos, sino que para lo que fueron aprobados los recursos ni siquiera tenían la dignidad de, oye, nos robamos, cobramos el 200% del proyecto, pero vamos a terminarlo para que quede ahí. Exacto. Nada. No, kilómetro. Y Mercedes, hace un par de años vieron que metieron presos a varios directores del ministerio y tal de Misión Vivienda porque estaban sacando a la gente de sus casas, porque como dice Merchi, no les daban el título, los sacaban de sus casas y después les cobraban una vacuna para devolvérsela. Entre 5 y 7 mil dólares Ah, para sí, porque devolverle su casa de Misión después Vivienda. lo utilizaron como arma política las casas de que hizo Chávez. Bueno, la extorsión, el tema de la extorsión, yo no sé, Jesús, si tuviste nuestro informe sobre extorsión, es brutal. Porque por un lado tenemos la extorsión de los grupos criminales, ¿no? Desde el ELN, las disidencias de la FARC, los grupos que están en el sur, en el estado Bolívar, todos los grupos criminales que hacen vida en el estado Sucre, todo ese tema del droga del estado Sucre, bueno, Falcón, horrible, bueno. Sino que por otro lado está la mayoría, el problema es la extorsión desde el Estado. El policía que te cobra, el guardia que te cobra, todo, para conseguir una cama en un hospital. Ahí hay una diferencia interesante que dice mucho de nuestro país, y es que hay un nivel de extorsión que ni siquiera se puede llamar extorsión, es como una exigencia como para sobrevivir. Cuando a ti te piden $1, un policía en una alcabala que te pide $1, o sea, eso es mendicidad, eso... ¿Verdad? Eso es parte, ya ese policía también es víctima de la situación del país. Entonces, está tan complicada la situación. Para darte un dato, amiga, yo hace casi un mes entrevisté a un chico que fue detenido por un dron en Punto Fijo hace años. Sí. Él cayó preso y cuando él llegó a la cárcel principal, él estaba contando que incluso los que estaban ahí, los que estaban custodiando, le roban todo, que incluso les robaron los boxers. O sea, los policías, no, dame ese Increíble. boxer, a mí me queda. O sea, él dice que él los ve y le da rabia, pero después él reflexiona, oye, estos tipos también aquí para robarse un boxer sucio, porque él tenía días con ese boxer. Así es. Entonces, ahora, una pregunta, amiga. ¿Qué rubro o área del Estado hoy en Venezuela es el que tú dirías, oye, el más limpio? Muy pocos casos de corrupción. Se salvó este espacio aquí. No te tengo buenas noticias. Los bolsillos de Maduro, kilómetros. No te tengo buenas Ese es el único espacio al que no le meten la mano.
Mira, en todos los sectores donde nosotros nos paramos a mirar, todos, eh, cualquier sector. Nosotros estamos haciendo una investigación de 34 sectores de la economía. En todos hay un control de nuevos empresarios, todos ligados con el alto gobierno. Es que no hay, o sea, una institución, por ejemplo, pues, ¿qué institución puede ser todo o por negligencia o por complicidad? Pero la verdad, o sea, ojalá pudiera decir, ahora te voy a decir, no es que todos los funcionarios públicos son corruptos, pero lo que han creado es esa relación entre extorsión, presión, miedo, inseguridad, que nos hace falta un esfuerzo muy grande para volver a componer una relación entre público y privado sana, volver a crear una cultura en donde todos queramos vivir en equidad, sanamente. La verdad es que el trabajo que viene es altísimo. Espero que ese trabajo lo tengamos pronto, pero va a ser un trabajo muy difícil. Amén. Mucha Todo- gente en el chat está preguntando por la educación, Bueno, por la el sistema educación en educativo. Venezuela era única. O sea, yo soy hija de migrantes, mi papá era taxista, pana. O sea, no venía de nada de fortuna, por supuesto, Coño, fíjate. El mío también. Después fue chofer de gandola. Trabajaba en la Holson en Venezuela repartiendo pan. Claro, entonces yo pude estudiar, mi papá, eso sí, tú sabes, como los portugueses que trabajan como locos, ¿no? Eh, pero yo, porque había una universidad pública de altísima calidad, de altísima calidad. Eso no pasa en otros países, en los países vecinos no pasa. Tú ves en los países vecinos que hay una clase social con mucho dinero, que eran de papás y de tíos y de abuelos y de bisabuelos con dinero, ¿no? Ahorita estoy aquí en Santiago de Chile y también ahí la diferencia social, pues no está claramente definida en los informes de CEPAL, en todo, ¿no? En Venezuela, la educación había hecho posible un mínimo de justicia social y de equidad. Eso se acabó hace rato. Las escuelas, bueno, están por el piso. Si tú vas a una escuela pública, bueno, los baños, todo. El PAE que ayudaba mucho a las familias, que los niños pudieran desayunar y almorzar en la escuela. Bueno, eso se acabó hace rato. Yo Sí, ¿verdad? estudié, yo, Claro. yo estudié en una escuela bolivariana de segundo grado a sexto grado y había el PAE. Nos daba, Y había PAE. sí, pero siempre nos daban bollo, ¿no? Chacho, un bollo así. Pero está bien. Bueno, pero Te gracias vas a a Dios, quejar. ¿no? No, pero eso yo lo cuento como un testimonio. Mira, Sí, sí, eso fue de 2006 hasta el 2008, por ahí, 2009. así es. Y siempre ha habido, pues, yo soy un poquito más vieja y por supuesto que lo había. Y sobre todo en la época en que Venezuela tuvo tanto dinero. Esa Bueno, época. desapareció, pero no solamente desapareció para los niños, los maestros. ¿Cuánto gana un maestro? Un maestro, o sea, con ese sueldo no puede vivir. Entonces, entre el maestro, la calidad de la escuela, la infraestructura, los niños que no pueden comer, los niños están yendo 2 o 3 veces a la semana a la escuela y no van horario completo, jornada completa, 180 días, 200 días, como era, nosotros teníamos un programa que llevábamos a Venezuela Competitiva, Eliesa y Fe y Alegría, en donde estábamos pidiendo 200 días de jornada completa y era posible, era una Venezuela donde podía ser porque había dinero para eso, estábamos hablando de los años 90. Y eso desaparece, eso nadie se le ocurre eso en Venezuela ahora. Los niños están graduándose de bachillerato sin física, química y matemática. No saben Eh, nada. o sea, ¿cómo van a entrar? ¿Cómo van a entrar a una universidad? ¿A hacer qué? Bueno, entran entonces a una universidad bolivariana o ahora que prohibieron el examen
Pero de ahí van a salir con qué educación para enfrentar qué mundo, para, Sí. para aportar y crear qué mundo van a crear. O sea, vamos a estar en la cola de los que No, sí. y también son víctimas, Mercedes. Kilómetro, yo lo hemos hablado con Edmundo, con María Corina. Ahí hay una cantidad de gente que de buena fe estudió en Misiones porque quería ser abogado, porque quería ser médico, y no están preparados para ser abogados o médicos hoy, pero en la Venezuela que viene tienen que tener la oportunidad de estudiar de verdad para ser abogados y médicos de Venezuela, por ponerte un ejemplo. Total. Tengo Porque una ellos también son pregunta. víctimas del sistema. Me siento como en la escuela, profesora. Sí, hombre. Voy a levantar la mano yo también. No, es que tiene aire a maestra. ¿A maestra? Sí, Ave María Purísima. pero maestra chévere. Ujú. Profe, una pregunta. Toda esta información que ustedes han recolectado en un escenario nuevo en Venezuela, en un gobierno nuevo, ¿esto se puede utilizar como evidencia? O sea, ¿esto tiene alguna utilidad en un escenario nuevo para ir judicialmente contra los culpables? Sí, sí, no, yo sueño con tener una fiscalía anticorrupción autónoma, independiente y con capacidad, con gente capaz, con tecnología para que nosotros podamos presentar toda esta data que hasta ahora, lo que nosotros tenemos se llama inteligencia, o sea, datos. Pero nosotros no tenemos las evidencias, yo no tengo los contratos, yo no tengo la trazabilidad de las cuentas, de dónde salió el dinero y para qué cuenta entró eso, yo no lo tengo, eso lo tendría la justicia. Eso lo puede tener la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía en Venezuela, como la tienen en todo el mundo. Entonces necesitamos una justicia, necesitamos un fiscal autónomo o una fiscal autónoma, necesitamos un sistema de justicia. Nosotros hemos propuesto desde hace muchos años, dada la realidad del país, que hace falta un sistema de justicia de anticorrupción especial, con apoyo internacional, porque los fiscales que nosotros tenemos, los jueces que nosotros tenemos, no han estado preparándose, ya no digamos autonomía e independencia, ¿no? Pero en el caso de que, por supuesto, seguramente hay muchos, no se han capacitado con los cambios que ha habido en todos estos sistemas. El lavado de dinero tiene figuras nuevas, maneras nuevas. ¿Quién entiende el tema de las criptomonedas? A mí me lo explicaban y yo lo entendía. A los 2 minutos se me olvidaba y tenía que volver, coño, explícame otra vez cómo es que era la vaina de las criptomonedas, porque Es fácil, profe. No invierta en Petro. Mi regla número 1. Regla no inviertas en Petro, compra Bitcoin. Esa era la regla número 1. Ok, gracias. Pero no, el tema del lavado es una cosa complicadísima. Entonces, hace falta capacidad. Y por eso creemos que lo que necesitamos como mucho apoyo internacional bueno, hay expertos en el mundo que podrían apoyarnos en esa parte. Y la recuperación de esos activos, eso es otro trabajón. A eso iba yo, que era la segunda parte de la pregunta de Kilómetro. Justicia, evidentemente, yo soy de los que piensa, quizá es muy ingenuo de mi parte, pero que todos, independientemente de cómo se llamen e independientemente del color de la camisa que tengan, todos los que hayan robado dinero a los venezolanos deberían enfrentar la justicia. Jesús presidente. Pero aparte de eso, hay posibilidad de dinero que esté en el exterior, producto de estos juicios, que esté identificado. Estos, por ejemplo, estos 4.000 y pico millones de dólares que Estados Unidos le quitó a Maduro y sus allegados en mansiones, en yates, en caballos, en discotecas, en todo lo que ellos tienen. ¿Hay posibilidad luego de que eso se pueda reinvertir en Venezuela o eso se lo queda en los países donde se hizo ese juicio por corrupción y lavado de dinero? Una parte y una parte. Es difícil. Porque ¿sabes qué me imagino yo? Imagínate Kilómetro, una escuela ahí en San Félix que diga, hecho con el dinero recuperado de Diosdado Cabello. Una planta eléctrica hecha producto de lo que recuperamos de contratos de corruptos que se robaron la plata de la luz en Venezuela, del gas. Ahí hay mucha plata que le hace falta al país. Nosotros, hasta donde nosotros hemos llegado, hemos identificado 4.000 millones, ¿no? Pero seguramente hay mucho más que no sabemos. Pero eso es congelado, o sea, eso no es dinero que tienen ellos en su poder ahora, eso es congelado.
No, está confiscado ya. Confiscado, ok. Lo que nosotros tenemos, porque al principio cuando empieza el juicio los bloquean, ¿no? Por ejemplo, a Nervis Villalobos en España le tienen congelado como 120 casas en Marbella, no sé qué. Y otras cuentas. Caramba, un barrio completo le congelaron. ¿No? Increíble. 120 casas. Y esas casas deben ser como las de la Lagunita. Oh, ¿Sabes? mira. Unas mansiones así a Pero todo trapo. él está pidiendo que le liberen esos reales y esas cuentas, ¿no? Porque pobrecitos, ¿no? Cuando el juicio termine, depende de cómo termine, si sale libre o sale condenado, ese dinero pasa a ser confiscado. Y en cada país hay una unidad y una oficina, no sé los nombres en cada país, que se tiene que ocupar de proteger ese dinero, ¿no? Si son cuentas, lo mejor sería que estuviera todo en cuentas, porque bueno, es dinero y se maneja. Pero la mayoría está en relojes, caballos que se mueren, los caballos se mueren. Los caballos hay que darles de comer, ¿sabes? Entonces, ¿Y yo no entiendo los ricos. Yo nunca pagaría $200,000 por un caballo. O sea, yo me pagaría 10.000 por un reloj, pero bueno, la gente paga más. yo no. ¿Qué caballo? Bueno, adelante. Exacto. Por lo menos el caballo, bueno, es bonito, puedes pasear, pero un reloj, ¿para qué vas a gastar $40,000 en un reloj? Yo no entiendo, te juro. Pero bueno, no importa. El caso es que todos esos bienes están en todos estos países. Muchos en Estados Unidos, es verdad, pero muchos están en otros países. Y por supuesto, ningún país con los que nosotros hemos hablado, hasta los que dicen que son medio aliados del gobierno de Venezuela, le van a devolver ese dinero, esos bienes a Maduro. No lo van a hacer. No, han decidido que no lo van a hacer, exactamente. Le dijeron, hermano, usted perdió, ¿yo? ¿Qué es Eso no es de usted. El caso es que, ¿qué hacemos con ese dinero mientras los venezolanos, coño, hay venezolanos que están muriendo de hambre? Sí, qué están en unas triste. condiciones paupérrimas? Entonces, nosotros estamos promoviendo, no esperar al cambio de gobierno y no esperar a luchar, porque habría que ir por cada bien congelado, habría que hacer un juicio para pedir que la recuperación de eso. Entonces, nosotros estamos proponiendo, así como Jesús, nosotros también somos soñadores y románticos, pero estamos proponiendo que se cree ya un fondo especial que maneje el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, quien sea, pero que todos esos recursos que están por ahí, que vayan ya a ese fondo para que lo cuiden y ya que esté definido como un fondo de los venezolanos. Pero bueno, eso es otra tareita ahí que tenemos, ¿no? Profe, una pregunta. Dígame, alumno. Hay muchos chavistas en el chat que están dolidos porque solo han hablado de los 63 mil millones en 253 casos en 30 países de los de ellos, ¿no? Ellos están dolidos, están escribiendo en el chat, Kilómetro, pero pregúntale por la oposición, que no puede ser nosotros nada más. Hay casos donde se han investigado personas opositoras, no sé, del otro bloque. Tienen casos abiertos también. Mira, hasta donde nosotros sabemos, bueno, primero hay que volver a recordar qué es corrupción. Corrupción es el robo, es el aprovechamiento del dinero público para fines personales o particulares, ¿no? De grupos o de personas. ¿Quién ha tenido el control de los recursos públicos en los últimos 26 años? El chavismo. Ajá, entonces, es verdad, seguramente hubo alcaldes, gobernadores que tuvieron acceso a fondos públicos y seguramente más de uno pues lo manejó mal o se robó unos reales. Pero, o sea, eso debe ser el 0,5%. Entonces, la verdad es que nosotros nos ocupamos como de lo grueso. Pero yo sí creo que hay que darle palo a todo el que se robe un medio. Claro, vale. Corrupto es corrupto. Corrupto es corrupto. Así es. Corrupto es corrupto. Corrupto se está robando unos reales que no son de él y que le pertenecen al pueblo de Venezuela. Y además, un dinero público no es para ir a pasear. Un dinero público es porque se necesita para algo importante. Entonces... Por eso yo soy
liberal en el sentido económico, porque si el capital lo coloca la empresa privada, es capital privado que tiene un dueño Así es. y quitas la posibilidad de que se lo roben como han hecho estos tipos. Así que si usted puede privatizar algo, privatícelo. Bueno, aunque la educación, profe, y la salud siempre creo que tiene que ser un híbrido para proteger los sectores más vulnerables de la sociedad. Allí sí tengo el corazón. La seguridad, la También. justicia, por ejemplo. Es que, por ejemplo, a mí me encantaría que se invirtiera mucho en justicia, porque en la medida en que no haya impunidad, Claro. se limita a la corrupción, ¿no? Si tú Eso estás- prevé los robos. agarrar- Estás invirtiendo en que el dinero rinda más, en que hayan menos Exacto. ladrones sueltos. Claro, Exacto. totalmente. Aquí dice Gerson, los influencers también hay que investigarlos. Bueno, profe, estoy a la orden. Investígale esas Es muy cuentas de interesante, kilómetros, bro. Es muy interesante porque se confunde cuando tú manejas mal el dinero privado, Como es mi caso, eso es fraude, eso es fraude. soy un fraude. No, cuando tú te aprovechas de un dinero privado, por ejemplo, la gente que roba en una empresa, eso es un fraude o un robo, pues, eso es un robo, un hurto. Pero corrupción es otra cosa, corrupción. Y además hay que recordar, hay una cosa que nosotros estamos trabajando también mucho, y es que en corrupción la víctima es el Estado. ¿Por qué? Bueno, porque es el Estado el que tiene La pérdida. la responsabilidad de cuidar lo público. Entonces, cuando se le roba dinero al público, es el Estado el que se le está robando. Pero en Venezuela es desde el alto gobierno que se produce la corrupción, que se genera la corrupción, que se impulsa la corrupción y que se protege la corrupción. Entonces, en Venezuela, la víctima es el pueblo de Es el Venezuela, pueblo no de es el Venezuela. Estado. ¿Estás de Profe, acuerdo? me ha tocado Sí. muchas veces escuchar gente muy preparada, tanto en el tema eléctrico como en el tema de empresas básicas, porque yo soy del estado Bolívar, ciudad Guayana, que me han dicho, kilómetro, me sacaron porque yo en el puesto donde estaba era una piedra de tropiezo para que se robaran las cosas. O sea, era muy bueno, muy preparado, o sea, era de la vieja guardia, señores mayores, que en puestos estratégicos tuvieron que ser desplazados porque el sistema los obligaba. Había una línea de mando en que si producimos 20, 15 para el saco y 5 para los demás, pues. Entonces, es como usted dice, profe, que la estructura actualmente del Estado venezolano propicia la corrupción. Es la base de a quién le dan el cargo o no. O sea, ¿a quién es el perfil de ese? No, y él sabe cómo es la vuelta. Y él ya estuvo en otro ministerio, en otra institución. Bueno, dale, porque él sabe que tiene que comer aquí, y sabe cuáles son las vías. Eso me lo han contado infinidades de personas mayores todas que vienen de otro sistema, pues. Y esas son Y las así- preguntas, kilómetros. ¿Es discreto? ¿Es leal? ¿Conoce la vuelta? Sí. Y así están las empresas básicas. ¿Tú has visto las empresas básicas cómo están? Están preguntando mucho por eso, por las empresas básicas en el chat. Bueno, Ferrominera era una de las grandes empresas. Yo tuve la suerte de visitarla una vez hace muchísimos años. Y era así impresionante. Era una cosa así extraordinaria. Sidor, wow, Bausilum, Yo todas esas hice empresas. mi pasantía en Bausilum, Ah, impresionante. Bueno, no sé cómo estaba, impresionante. pero estaba vuelto leña El ya, profe. sindicalismo, Estaba vuelto el leña. sindicalismo más importante salía de las empresas básicas. Eh, bueno, ahora están en el suelo, en el subsuelo. Casos ahí tristes como el rey de las cabillas, ¿cómo era? Ahí, bueno, en todos han robado, todas las han dejado en el piso, han puesto a dirigir esas empresas gente que no sabía nada de eso. Es como, yo siempre digo, mira, yo quiero mucho a mi mamá. Bueno, mi mamá murió, pero yo amo a mi mamá. Pero yo a mi mamá no la iba a poner en un puesto, la presidenta sí, No, es que es el nepotismo en su máxima expresión en todos los estratos del Estado. O sea, el primo, el tío, el abuelo o el amigo, como dijo Jesús, que sabe cómo es la vuelta. Así es.
Oye, mira, ¿y tú eres de San Félix? Sí, ¿O de con Cebolla? mucho orgullo. Oriental. Bueno, San Félix que podría ser en una tacita de plata, ¿verdad? Una cosa bellísima. Es triste cuando tú pasas por San Félix. Yo siempre cuando voy veo a un padre que trabaja allá, pana, que trabaja con las uñas y tiene su escuelita, y cuño, cuidadita, y que entonces tiene a los muchachos horario completo, y entonces que dice, no, conseguí $20, y entonces les voy a poder dar $2 más a los maestros este mes. O sea, tú y que, Ave María Purísima, esa es la situación a ese nivel. Sí. San Y- Félix los muchachos se van para las minas porque no tienen, o sea, en San Félix los niños o se van para las minas o quieren ser policía porque le dan un arma y una moto, o sea, no puede ser, ¿vale? No Es puede así, ser. es así. Ir a las minas, y tengo muchos amigos que fueron. Claro, pero la situación allá es precaria, pues tú trabajas en unas condiciones, no es que tú llegas a una empresa, te dan no, es un hueco, una gente, una cuestión ahí bien delicada que no hablo por estas redes porque conozco muchos de allá del estado Claro. Bolívar y entonces, tú sabes que yo los quiero también, aunque están haciendo lo malo. Este, pero yo siento que usted que maneja todas esas cifras, Me que dicen de usted porque me tienes mucho respeto, ¿viste? claro, usted es la Claro. profesora. Eh, Cuando ve tanta corrupción de este lado, caballos de $200,000, oro, un tipo que tiene 120 propiedades, tanto dinero, y cuando voltea así ve la realidad del pueblo, cobrando $1, sobreviviendo unos bonos, gente muriendo en hospitales, yo me imagino que siempre debe pegar, ¿verdad? Ese tipo de... Mucha rechera, mucha rechera. Es de una indolencia. Y entonces después salen, como tú dijiste antes, no, pero son las sanciones. O sea, cualquier cosa menos ellos. Nadie asume responsabilidad en ese gobierno. Sí. Y qué increíble que Chávez llegó al poder prometiendo que iba a acabar con la corrupción que había en Venezuela, que había corrupción en Venezuela. Y 26 años después, 27 años después ya, prácticamente se convirtieron en el régimen más corrupto de la historia de la humanidad, al menos de lo que se tiene documentado. Pero es que, profe, yo siempre pensaba así, erradicar la corrupción por completo es casi imposible. Sí, Y, exacto. pero al pueblo, en general, nunca le ha importado tanto eso. O sea, sino que déjennos a nosotros, pues. O sea, dejen que la gente gane, que la gente tenga para comprar, que oye, que el profesor, ve. O sea, como decía mi abuelo, roben. Ustedes sabrán con Dios eso y su corazón. Pero dejen a la gente, cónchale, que tenga algo. O sea, lo que usted dice me parte el alma porque usted dice que muchos de los casos no solamente cobraron los proyectos en sobreprecio, sino que después que les pagan en sobreprecio 200, 300 veces lo que cuesta, no hicieron la obra o dejaron pudrir la comida sabiendo que la gente lo necesitaba. Qué locura. Así es. Mira, y lo que yo sí te quiero decir es que si es verdad que acabar con la corrupción, hacerse corrupción cero, bueno, eso es un sueño imposible, pero hay niveles. Hay niveles, profe. Claro. Mi hermano vive en Suecia, ¿no? Se fue hace muchísimos años. Y la sede de transparencia queda en Berlín. Entonces me toca ir mucho a esos dos países, ¿no? No solamente los he leído, estudiado, sino que los veo. Y la corrupción no es aceptada. La corrupción es una cosa extraordinaria. Pasa muy rara vez. Y sobre todo castigan al que la hace. Lo agarran y lo castigan. ¿Cómo? Entonces, es otra cosa, ¿no? La gente, por ejemplo, entiende perfectamente qué es lo público. Un cuentico que echaba Diego Bautista Urganeja, que no sé si recuerdan, es un profesor chévere, no sé dónde está viviendo Diego. Diego Bautista decía que se hacían una encuesta en Europa, en el norte de Europa, y le preguntaban a la gente, mire señores, ¿usted aquí puede poner un puestico aquí en esta acera?
todo el mundo le respondía, no, no puedo. ¿Y por qué? Porque la acera es de todos. Y si esa misma pregunta se la hacían a cualquier latinoamericano, mire señora, entonces aquí usted puede poner un puestico, y la gente le iba a responder, sí, claro. ¿Y por qué? Porque la acera es de todos. Entonces es una concepción distinta de lo que es de todos. Es la rapiña que yo puedo usar sin preguntar y sin que me importe si le hago daño al otro, o si entiendo que el de todos no quiere decir que yo tenga propiedad sobre eso y pueda abusar, sino que lo tengo que pensar en el todo, ¿no? Ser parte de la sociedad. Yo creo y lo mantengo que Venezuela, después que caiga este sistema, tiene que venir un proceso de depuración, purificación al estilo Singapur. No. Profe, lo siento. Si quiere, sáqueme Ese de otro extremo, sáqueme de la clase. Pero, profe, Creo que hay maneras, yo creo que hay maneras. profe, pero es que estamos tan contaminados, pero tan a nivel, ahorita se premia, o sea, este sistema fomenta la viveza. El que compra, cuando estaban las colas, ¿quién era el que compraba? El que hacía, el que se coleaba. Ese era el que compraba desde el 2014, el 2015. Y ese mismo modelo de viveza es el que hay una generación completa que creció entendiendo eso, que el que pasa la materia es el que le paga al profesor, que el que echa gasolina es el que habla con el bombero y le paga y le dice, dame esos bidones a mí. Kilómetro, pero tenemos un liderazgo nuevo, yo creo que, y tú eres parte de ese liderazgo nuevo, ¿sabes? Yo creo que con el ejemplo del modelaje y una estructura clara de cumplir la ley, porque es que nosotros la ley las tenemos. Hay que cambiar una que otra, sí, es verdad, hay unas que hay que eliminar, pero el problema no es que exista la ley o no, el problema es que la Que la cumplan, cumplan. y que tengamos un buen modelaje. Y un modelaje, yo el otro día en un chat decían, no, es que lo que necesitamos es que salgamos de esto y tengamos un nuevo presidente. No, hace falta mucho más. Hace falta que no permitamos que porque es mi amigo, mi primo, mi compañero de partido, le perdone. No, pana, no se le puede perdonar. A ellos no. Totalmente de acuerdo contigo. No, Totalmente de acuerdo tenemos que contigo. hacer bien. Y ahí tenemos que estar nosotros, bueno, yo no sé, bueno, Lo ustedes peor, tienen interés en un cargo público, pero los que no tenemos interés en un cargo público tenemos que estar allí exigiendo cumplimiento, exigiendo castigo al que se pase. Porque lo tenemos que lo hacer. peor que le puede pasar a este país, Kilómetro, Mercedes, es que nosotros salgamos de la dictadura, avancemos hacia la democracia y normalicemos la corrupción. Sí. Eso es lo peor que le puede pasar a Venezuela, porque creo que lo dijiste en este en vivo, la corrupción en Venezuela mata. Mata de verdad. O sea, el Está dinero matando, que... mató y el mató dinero mucha que gente. el dinero que un tipo, Kilómetro, hoy, con una camisa roja, se roba de un ministerio, son menos pupitres, menos escuelas, menos alimentos, menos insumos médicos, menos electricidad. Pero es que si el día de mañana se lo roba otro tipo, con una camisa de otro color, azul, blanca, amarillo, la que sea, igual son menos pupitres, menos comida, menos medicina, o sea, la corrupción hay que acabarla de raíz en nuestro país, de raíz. Más desconfianza, entonces la gente ya apática porque entonces no confía en nadie, no cree en nadie. Claro. Singapur. El amiguismo. Ahí está Los la gente. bolichicos, los enchufados, ¿sabes? Y no, profe, se creó usted me estaba diciendo que antes, en Venezuela, que usted tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela pública, en una universidad pública, porque no había tanta diferencia de clases. Hoy nació en Venezuela, hoy existe una diferencia de clases muy marcada de un sector que llamamos los enchufados, ¿no? Que es como la nueva burguesía de izquierda con todos los privilegios y juguetes, porque combinan el dinero, el poder, La impunidad. la Y la impunidad. Esas tres cosas combinan. Dinero porque hay dinero. Poder porque si tú lo ves mal dentro del país o hay algo con un vecino que no, entonces tú le mandas unos efectivos policiales que están a cargo tuyo o de tu papá o de tu tío. Mira, tío, aquí hay unos tipos. Van. Y con eso llega la impunidad. Es una cúpula
burocrática que no se había visto en Venezuela nunca, pues. O sea, Y además ¿sabes? Con ínfulas y con ganas de mostrar el dinero que se roban. Andan sí. en unos carros, hacen una fiesta, o sea, derrochan, o sea, es una cosa de una avaricia. No, y derrochan sabiendo que en las dos casas después de la suya hay gente que está necesitada. Derrochan sabiendo Bueno, que... pero eso lo piensan ustedes dos porque a ustedes dos les duele la vida de los demás, porque son seres humanos. Mi impresión es que mucha de esta gente ha perdido gran parte de humanidad. Sí. ¿Sabes? Ha perdido eso, Violencia, kilómetro, ¿no? total. Yo hago lo que me dé la gana con el dinero que me robo, así mi vecino de al lado esté pasando hambre, esté pasando trabajo, no tenga luz, su abuelo tenga una pensión de $1, tenga los hijos en el extranjero, hago lo que me dé la gana porque no me duele, no me importa. O sea, ese es mi negocio es vivir de la destrucción del país. Yo tengo esa teoría, te lo digo aquí ¿Cuántas genuinamente. veces yo dando clases a veces en diferentes universidades? Ah, vio que sí es Alguien- profesora. No, me llamaban para que diera una Ah, yo sabía que es que las profesoras tienen algo. Tienen ese espíritu que uno las ve y uno dice, esta tiene espíritu de profesora. Y por eso es que a mí me duele en el alma que los profesores y las maestras hoy tengan unos sueldos tan miserables en Venezuela. Tienen un espíritu noble y bueno. Porque es que además los profesores son la seguridad de el fortalecimiento de las generaciones, de formar la capacidad y el alma, el espíritu y el conocimiento de las nuevas generaciones. Son muy importantes. Pero te decía que más de una vez dando clase, que entonces empezamos a hablar de la corrupción más de una vez me pasó que alguien se paraba y decía, bueno, profe, pero es que si uno no paga no tiene el contrato. Entonces, bueno, entonces tú le juegas, pues, tú le juegas a la corrupción. ¿Dónde pasas a ser víctima y dónde eres cómplice y dónde eres parte de la red de corrupción y dónde, pues, te quedas callado? O sea, ahí la cosa está muy compleja. Muy Eso que compleja. dice, profe, es lo que yo le vengo comentando de esta generación. Hay una generación que viene con esa mentalidad de yo voy a hacer 6 CPC, PTJ. ¿Por qué? Porque así yo puedo rebuscarme, pues. ¿Por qué voy a Sí. estudiar educación si mi profesora no tiene real y no tiene carro, no tiene nada? ¿Por qué voy a estudiar medicina si mi primo que estudió medicina, yo tengo un primo que es ingeniero civil, graduado de la UCAP con honores, y tengo un amigo que es policía? ¿Adivina quién le va mejor en el país? 3 meses, un curso de 3 meses que fue a la semana iba 2 veces al curso. Uniforme, un armamento y un puesto allí y en el rebusque. Sí. Entonces, esta generación, lamentablemente, creo que estamos cerca de la liberación del país y va a haber una reestructuración, pero va a haber un trabajo tremendamente, profe, muy fuerte a nivel cultural. Ese es el problema que queremos tener. Empezar de una vez ahí a atender ese nuevo país, ¿verdad? Amén. Amén, así va a ser. Profe, no la conocía. Yo tampoco, bueno, yo sí, porque tú eres muy famoso y yo te veo en TikTok. No, yo no soy famoso. Yo tengo muchos amigos. Profe, no la conocía, pero me cayó súper bien. Gracias a los dos, gracias por este espacio, por poder, bueno, conectarme con tanta gente y poder echar el cuento de las cosas que estamos haciendo y de por qué la estamos haciendo. Esperamos que todos se sumen a esta lucha y a trabajar por una Venezuela íntegra. Amén, profe. Este es Amén. su caso. Yo, cuando usted quiera, Gracias, Merchi. me escribe, dale mi número a la profe. Kilómetro, quiero decir algo. Vamos para el aire. Intercambio. Gracias, kilómetros, gracias, Jesús. No, y yo le dije kilómetro, yo le dije que este es un espacio distinto, que esto no es así todo, ¿sabes? Como CNN, todo de corbata, todo tal, que esto era No, compartir con la gente desde otra óptica. Sí, esto era más mejor. orgánico. Es mejor, es mejor. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Hasta Qué bueno. Chao, profe. Dios me la bendiga mucho.